la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Hoy es miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Comienza Sirviendo a la Humanidad, un programa que se centra en el autoconocimiento, en los valores humanos, en la vida espiritual, integrados a una realidad de vida, ¿no? Eso tratamos, de que sean... A veces los temas son elevados, abstractos, pero que tengan una conexión práctica en la medida que se la podemos encontrar. Y agradecemos a Radio Mantra por permitir esta reunión mes a mes, a Maga que tuvo la idea de que este programa comience, fue como una intuición que ella tuvo, y aquí estamos después de varios años. Agradecemos a Cristina en los controles, que siempre nos atiende impecablemente, y a todos los que ayudan a montar el programa, un pequeño guión que hay que buscar citas para leer y manejar audios, videos y imágenes para complementar todo lo que es el programa. Y bueno, a todos enormemente agradecidos, sigan así. Y a los oyentes, desde aquí quiero agradecer profundamente a esos que dejan comentarios debajo de los videos en el canal YouTube. Y cada vez más inteligentes, ¿no? Que uno se da cuenta que lo vieron. Distinto es gracias, me gustó, pero hay gente que comenta, ¿no? Cómo le ha llegado algo del programa y entonces eso quiere decir que lo han visto. Y bueno, a todos los oyentes allí donde nos vean, un gran abrazo y sigamos caminando para adelante. Aquí en la mesa virtual de Radio Mantra FM, a mi lado está Jesús Arcano, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 662. El tema promete muchísimo, ya es conocido. Y en los tiempos que corren en nuestro país y en el mundo, sería muy interesante que practicáramos eso, de un punto al otro. A ver qué decimos entre todos. Al lado de Jesús está Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal, Daniel y compañeros? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y saludos a los oyentes. Espero que también estén ahí bien firmes, escuchando atentamente y como siempre, pues a aprender aquí junto a vosotros y a ver si nos viene alguna inspiración del tema. Adelante. Y al lado está Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos compañeros ahí en la mesa, también mando un abrazo muy grande a los oyentes, a los que siempre están
presentes. Y bueno, el tema de hoy es un tema práctico, me parece, que nos va a ayudar a comprender muchas cosas, así que esperemos que estemos inspirados. Muchas gracias, Dani. Bueno, Jesús, el de Sevilla, hoy no pudo venir, así que el círculo mágico hoy lo cierra Rafa, desde Valencia. Sí, sí, un saludo a todos, compañeros, amigos, y como siempre, pues aquí lo más atento posible para ver qué intuimos sobre este tema y qué podemos aprender y aportar. Bueno, vamos al tema. El tema del programa de hoy es de la meditación a la contemplación. Hoy les proponemos investigar juntos esta cuestión que a muchos se nos escapa porque no se nos ha enseñado en nuestra tradición cristiana, y al ir a beber a otras fuentes orientales encontramos distintos tipos de palabras que explican el proceso de lo que en esencia es la más sublime de las oraciones. Para ello vamos a realizar un pequeño recorrido en el tiempo y ver cómo durante los primeros siglos del cristianismo el método de la oración que se propuso y estuvo presente tanto entre laicos como dentro del clero se llamó lectio divina, que se traduce como lectura divina, una práctica que involucraba la lectura de las Sagradas Escrituras y escuchar lo que se leía. El propósito de esta lectio divina era escuchar y prestar atención interior a niveles cada vez más profundos. Orar era su forma de responder al Dios que les hablaba por medio de las Escrituras y al cual daban alabanza en la liturgia. Se dividía en tres partes: meditatio, oratio y contemplatio. La parte reflexiva consistía en meditar sobre la palabra del texto sagrado, se llamaba meditatio, o sea, meditación discursiva. El movimiento espontáneo en que la voluntad respondía a estas reflexiones se llamaba oratio, o sea, oración afectiva. Y a medida que estas reflexiones y actos de la voluntad se iba simplificando, uno se trasladaba a un estado de descanso en la presencia de Dios, que era lo que se entendía por contemplatio o contemplación. Estos tres actos, meditación discursiva, oración afectiva y contemplación, pueden presentarse durante el mismo periodo de oración. Están entrelazadas entre sí. Se consideraba que la contemplación era la consecuencia normal de escuchar la palabra de Dios. El acercamiento a Dios no estaba dividido en compartimentos de meditación discursiva, oración afectiva y contemplación. El término oración mental, con sus categorías distintivas, no existía en la tradición cristiana con anterioridad al siglo XV. Y a pesar de la proliferación de otros métodos más sistemáticos de oración, la contemplación continuaba siendo la mira máxima de la práctica espiritual, ¿no? Esto por el lado de los cristianos. También podríamos mencionar a Patanjali, el sabio hindú, que nos habla de los distintos pasos por los que va pasando el ser humano en el proceso evolutivo, desde que pone por primera vez su pie en el sendero hasta alcanzar la iluminación. En el libro La luz del alma, de Alice Bailey, donde se presentan los aforismos del yoga de Patanjali, se expresa lo siguiente: la concentración o enfoque intenso se convierte en meditación y la meditación florece como contemplación. Por su parte, Vicente Beltrán Anglada nos habla de diferentes yogas en el camino evolutivo y relaciona el Raja Yoga con la meditación y el Agni Yoga con la serena expectación o contemplación. En una conferencia nos dice lo siguiente: la concentración, la meditación, la invocación y la contemplación son estados que vamos adquiriendo en tanto nuestra vida
se está sumergiendo en los mares de lo cósmico. Tratando de que se entienda la diferencia entre meditación y contemplación, podríamos decir que la meditación es meditación con simiente. Por ejemplo, con un pensamiento simiente o con un delineamiento. Hay un texto base para la meditación. Y la contemplación podríamos verla como una meditación sin simiente, sin simiente. De allí que en la contemplación y la práctica del Agni Yoga se hace mucho hincapié en el silencio y en el contacto con todo lo que no tiene forma, por ejemplo, las ideas puras. Sobre todo esto estaremos hablando e investigando en este programa y vamos a comenzar leyendo unos textos. La verdadera meditación requiere intensa concentración mental, máximo control del pensamiento y una actitud equilibrada que no es negativa ni positiva, sino un punto de equilibrio entre ambos extremos. La meditación consiste en ayudar al alineamiento, permitiendo hacer contacto con el yo superior, y con ese fin ha sido instituida. La importancia de la meditación es consecuencia lógica de la absoluta convicción por parte del estudiante de la necesidad imperiosa de que el ego domine a la personalidad. Durante la contemplación, el ojo interno se fija sobre el objeto de la contemplación y esto produce inconscientemente, en la mayoría de los casos, una constante corriente de energía enfocada en el objetivo, produciendo vitalización y actividad. Es la base del trabajo de transmutación en que la sustancia humana, por ejemplo, es transmutada en sustancia solar. El alma contempla sus cuerpos lunares y gradualmente se va realizando el trabajo. Cuando su reflejo, el hombre ha alcanzado un punto en la evolución en que puede meditar y contemplar. El trabajo se acelera rápidamente y la transmutación procede con rapidez, particularmente en el plano físico. Párrafos extractados de La luz del alma de Alice Bailey. Sería oportuno mencionar aquí las 6 etapas de meditación tratadas por Patanjali, pues proporcionan la clave de todo el proceso de desenvolvimiento del cual se ocupa este libro. Primero, aspiración. Segundo, concentración. Tercero, meditación. Cuarto, contemplación. Quinto, iluminación. Y sexto, inspiración. Sería de valor observar que el estudiante empieza por aspirar a lo que está más allá de su conocimiento y termina siendo inspirado por lo que ha tratado de conocer. La concentración o enfoque intenso se convierte en meditación y la meditación florece como contemplación. Contemplación, samadhi, se refiere al alma u hombre real y concierne al reino del alma. El hombre espiritual contempla, estudia y medita sobre el mundo de las causas y las cosas de Dios. Luego utiliza su instrumento controlado, la mente controlada por la práctica de la concentración y la meditación, transmite al cerebro físico, por conducto del sutratma o hilo que atraviesa las 3 envolturas y lleva al cerebro lo que el alma sabe, ve y entiende. Esto produce plena iluminación. Así se puede entrar en el estado de samadhi o contemplación espiritual, donde el alma observa su propio mundo, percibe la visión de las cosas tal cual son, se pone en contacto con la realidad y conoce a Dios. Texto procedente de La luz del alma de Alice Bailey. La meditación exige la más extraordinaria de las disciplinas, no la disciplina de la represión
y el ajuste, sino esa que surge cuando uno observa su pensar, cuando hay una observación del pensamiento. Esa observación misma trae su propia disciplina, una disciplina extraordinaria, sutil, que es absolutamente necesaria. La meditación es en realidad una forma de vaciar la mente de todo lo conocido. Sin esto, usted no puede dar con lo desconocido. Para ver algo nuevo, totalmente nuevo, la mente tiene que vaciarse de todo el pasado. La verdad, o Dios, o cualquier nombre que uno quiera darle, debe ser algo nuevo, no el resultado de la propaganda, del condicionamiento. Y, por lo tanto, la mente que de verdad se halla en meditación, la mente meditativa, es una mente muy silenciosa, y ese silencio no es producto de la supresión del ruido, no es lo opuesto del ruido, adviene cuando la mente se ha comprendido por completo a sí misma. En consecuencia, no hay en ella ni un solo movimiento, lo cual implica que las células cerebrales mismas se han aquietado. Y entonces todo ocurre en ese silencio. Es algo extraordinario, si es que uno lo ha observado. Esto pertenece a Krishnamurti. Bueno, vemos que Patanjali, a través de Alice Bailey y Vicente Beltrán Anglada, coinciden en los 3 pasos importantes de la concentración, meditación y contemplación. Y aquí en el texto que leímos de Krishnamurti, que él dice que hay un silencio completo de pensamientos y que el silencio es la parte importante de la meditación, si bien él habla de meditación, prácticamente está describiendo lo que es la contemplación, ¿no? Y digamos, nosotros mismos, puestos a meditar, si meditamos en silencio, es muy difícil, ¿no?, separar una etapa de otra. Pero bueno, hay un momento en que el discípulo o el aspirante espiritual pasa de la meditación a la contemplación, ¿no? Y bueno, de eso queremos hablar hoy. A ver, ¿qué les parece a los compañeros de aquí de la mesa? Entiendo que es un proceso natural, pero hay que remarcar que la primera fase es la atención plena, una atención sostenida en el tiempo, y de ahí puede venir todo lo demás. Cuando Vicente insiste tanto en lo de la serena expectación, se llama conciencia también contemplativa, habla de un proceso que él, la gracia que tiene es que lo presenta de una manera que aparece ser muy complicado, pero en el fondo, él tiene muy en cuenta el mundo emocional. Él, cuando habla de una aspiración de refinamiento, de utilizar la visualización, la imaginación para acabar precipitando un estado de conciencia, está recurriendo a aquellos recursos que una conciencia no muy despierta dispone. Por lo tanto, es importante entender que no hay que hacer nada especial. Luego hay un pequeño problema. Una cosa es la práctica de la meditación y alcanzar mínimamente cada día un silencio profundo, contemplativo, y otra cosa es la cantidad de libros que lo explican. Mi opinión personal es que se lea muy poco de eso y que se medite. Y con el tiempo se verá que uno escoge un pensamiento simiente, como por ejemplo los trabajos de Hércules, un ejemplo claro, y nos daremos cuenta que a lo mejor durante un minuto estamos analizando el pensamiento simiente, pero que misteriosamente aparece un vacío increíble. Y cuando tenemos que hablar del pensamiento simiente de Escorpio, por ejemplo, que estamos todavía, fluye el verbo, fluyen las ideas, sin haber tenido que haber especulado si esto, lo otro, lo otro. La mente superior funciona de una forma muy diferente a la mente concreta. Nada más. Gracias. Sí, pues, como dice Jesús, es cierto, podemos leer, y creo que debemos de leer. A mí me interesa y me siento motivado para leer, para enterarme. La cuestión es hasta qué punto nos identificamos con la lectura y valoramos la lectura por encima de la práctica. Porque todos sabemos que una cosa es teoría y otra es la práctica. Una cosa es la lectura y otra es la experimentación, la vivencia, vivir la atención. Leyendo también podemos
estar atentos. Yo percibo personalmente que al leer como al observar, pues también con esa atención que incluye la atención a la lectura, la atención a la escucha, puedo comprender cosas. Entonces, una cosa es cuando leemos esto de concentración, meditación y contemplación, ¿verdad? Dharana, dhyana y samadhi, en distintos lenguajes, términos se ha indicado lo mismo, pues cuando se habla de la contemplación, que es el tema de hoy, digo, uy, eso no lo vivo. Ese estado de estar en serena expectación, como hemos hablado otras veces, todavía es algo que pueden ser durante determinados momentos. Lo que sí que he podido observar es que en la medida que estoy motivado, y también señalo la importancia de estar motivados, que es algo también a veces misterioso en el sentido que no sabemos por qué, pero que es algo que surge de nuestro interior, es latente, no estamos necesariamente buscándolo con ansiedad, con deseo, sino es algo muy sutil, pues nos lleva a esto, sin necesidad de forzar, desde el exterior ni del interior. Y entonces, en la medida que en un momento la motivación por descubrir algo, el fondo, la esencia de algo, de una idea o de un asunto, pues entonces me viene la inspiración, me viene la intuición, por llamarlo de un lenguaje más psicológico, la intuición de entender qué es eso, porque eso me ha interesado siempre con el propósito de poderlo transmitir a los demás. Eso es un requisito que posiblemente tenga mucha importancia, no para mí, para regocijarme en ese descubrimiento, sino para poderlo transmitir a los demás y compartirlo con los demás. Entonces esa intuición pues va viniendo a ráfagas en determinados momentos, incluso sin buscarla. Entonces lo que no puedo yo asegurar que eso es contemplación, pero que sí que puede ser parte de ese camino, largo camino, que podemos ir recorriendo hacia la contemplación. Sí, sí que veo interesante eso que has explicado, Rafa, sobre estar en silencio, expectante y al mismo tiempo querer profundizar en determinado tema. Y desde ahí que viene la intuición, quizá desde ese silencio de lo conocido. Meditación se utiliza para muchas cosas. Ahora en Internet podemos encontrar muchísimas meditaciones. Las meditaciones normalmente utilizan formas, un delineamiento, y algunas pueden ser también de tipo invocativo, una invocación. Entonces, ¿cómo se iría ese paso de la meditación a la contemplación? Yo lo asocio a que cuando el ego o la personalidad está más presente, esa meditación tiene aspectos, y esos aspectos y esa invocación tiene aspectos todavía de la personalidad, de algún deseo, aunque sea muy sutil, está ahí. Y cuando se da la contemplación, ya no hay ego. Entonces, en la medida que ese ego se disminuye, se aumenta la contemplación, entiendo yo. Y en la medida que estamos más atentos, hay más silencio, se disminuye ese ego y desde ahí podemos estar en un estado contemplativo que creo que es de unión. Entonces, yo creo que sería muy bonito estar en esa serena expectación, en esa contemplación, y que desde ahí dejar surgir la palabra y dejar surgir la intuición, y que cada vez las formas que utilizáramos fueran más sutiles. Y creo que esto se da en la medida en que estamos muy atentos y observantes. Se decía en los textos que hemos leído, y Krishnamurti también, la importancia de la observación. Y esa observación creo que es la que nos llevará al silencio, a la comprensión,
y desde ahí en estados ya más avanzados esa comunión con lo que estamos viendo, esa comprensión será directa, porque habrá una unión de lo observado con quien observa, no habrá la diferencia. Entonces comprenderemos y entenderemos todo de una vía más directa. Esto creo que se refiere y se relaciona con la contemplación. Y creo que incluso se puede dar a la vez, como se decía también en el texto de Alice Bailey, estados de meditación, y esa meditación que nos lleve a estados muy profundos en las que nos quedemos unos momentos en contemplación, después volver a la meditación porque utilizaremos las formas de nuevo. En fin, que creo que son procesos que no se pueden de alguna forma cerrar o dividir, ahora medito, ahora contemplo, ahora, sino que puede que se vayan dando sucesivamente hasta que la tendencia, cuando estemos más silenciosos y con menos ego, será a contemplar, a vivir desde ese estado lo máximo posible. Pero mientras tanto, creo que estaremos utilizando las dos cosas, todo, la meditación y en estados de más de silencio, de unidad, la contemplación. Bueno, parece que la meditación está presente siempre, Carmen, en toda nuestra vida. Y quería comentar algo que recién dijo Rafa, que justo había encontrado esta mañana en el libro Introducción al Agni Yoga, donde recién él comenta este proceso o este paso, de acuerdo a mi comprensión, entre el Raja Yoga y el Agni Yoga. Don Vicente ahí en el libro Introducción al Agni Yoga lo presenta de manera que nos dice que es un proceso que luego de la creación de la antakarana mental a través del Raja Yoga, el aspirante o el discípulo empieza a sentir o a percibir que hay un yoga superior al Raja Yoga. Entonces, a partir de ahí, a través de procesos de intuición que le son revelados, va logrando ese paso del Raja Yoga al Agni Yoga, y que el aspirante en general tiene que tener ciertos requisitos. Y está la palabra esta que nos nombró Rafa como muy importante, que es la palabra, la intuición. Y con respecto, eso quería aportar que había encontrado. Y con respecto a este tema, casi todo el mundo dice estoy meditando, ¿no? Es decir, todos tienen una concepción de lo que es la meditación. Ustedes ya lo han explicado, lo dicen los textos. Ahora, ¿cuándo se da ese paso? Me parece que la experiencia espiritual dice que cuando empezamos teniendo esta meditación, que generalmente todos lo hacemos como una meditación de servicio espiritual a través del uso de nuestra mente, a través de la visualización, a través de la invocación profunda para un servicio a la humanidad, y bueno, le damos el nombre de meditación. Ahora, cuando va surgiendo a través de la serenidad de la mente, la estabilidad emocional, van surgiendo nuevos estadios o nuevas percepciones internas en cuanto a estar más silenciosos, más atentos quizás. Ahí deviene la contemplación, otros le dicen la serena expectación, que puede durar un instante para medirlo en tiempo, como algunos dicen como un rayo de luz muy rapidísimo. Bueno, lo que sucede aquí está, es decir, en una parte tenemos una disciplina, tenemos un esfuerzo, y en la contemplación no. Es decir, que va surgiendo naturalmente a través de la atención y del silencio. Esa es la experiencia espiritual. Los libros nos pueden ayudar a comprender a veces estos procesos internos que va experimentando cualquier estudiante, y a darle un marco de lo que podría estar experimentando. Ahora, por supuesto que el libro no nos va a hacer experimentar,
pero sí nos ayuda esa comprensión de lo que es la contemplación. Y a partir de ahí, de, de esa experiencia espiritual de la contemplación, quizás no hay más que hacer, más que estar y vivir atentos, tratando de estar lo más atentos posible, pero eso también no requiere un esfuerzo, entiendo, en la práctica, sino que se va potenciando la atención a medida que vamos viviendo y vamos experimentando. Así que ese paso podría ser el paso que va del Raja Yoga quizás al Agni Yoga, ¿no? A través de estas percepciones intuitivas que vamos experimentando. Bueno, a mí siempre me llamó la atención los sabios griegos del siglo I antes de Cristo, I después de Cristo y los que vinieron después, que no tenían libros, no podían comprar libros, había rollos, algunos rollos donde había cosas escritas en papiro y no tenían internet, no tenían fuentes de conocimiento y sin embargo escribieron las obras, obras de sabiduría que condicionaron la cultura occidental, ¿no? Quieramos o no. Y yo siempre me preguntaba de dónde ellos sacaban esa sabiduría si no tenían libros, ni internet, ni nada, ni universidades, ni todas esas cosas. Y bueno, parece ser que lo sacaban entrando en contemplación, ¿no? Y creo que Vicente en algún momento lo dice. Y este asunto de la meditación que se ha hecho popular en Occidente en los últimos tiempos, incluso se ha convertido como en una cosa que está de moda, y la gente dice voy a meditar, pero no se lo toma muy en serio, ¿no? En Oriente hace miles de años que se investiga esto, y sobre todo en el Tíbet, cómo se controlan los pensamientos, las distintas técnicas para entrar en meditación y en contemplación. Incluso muchos de esos maestros sabios del Tíbet eran clarividentes, entonces podían ver cómo sus discípulos, sus pupilos, en qué estadio iban estando, ¿no? Y volviendo al presente, lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros podemos entrar en la escuela arcana, Vicente entró en la escuela arcana, y las meditaciones de la escuela arcana son meditaciones con un delineamiento, con simiente, y construyen el antakarana, ¿no? Cuando uno se concentra en el delineamiento y lo va siguiendo y va visualizando todo lo que ahí se te dice, pero después se llega, que eso viene espontáneamente y sin esfuerzo, Vicente lo describe bien. Llega un momento en que el discípulo se da cuenta que la mente no le alcanza para encontrar la explicación de todas las cosas y que le es insuficiente. Y es el momento en que aparece el Agni Yoga y termina de construir el Antakarana de arriba hacia abajo y el discípulo entra en el silencio, como mencionaba Krishnamurti, ¿no? En lo que leímos. Entra en el silencio y después entra en la contemplación. Y ahí en la contemplación, muchos de nosotros estamos haciendo la meditación de silencio, pero llegamos solo a las primeras etapas. Pero parece ser que en ese silencio, cuando se profundiza, podemos entrar en la contemplación. Y en la contemplación, que es vivir en serena expectación, Vicente le dice que con la serena expectación entramos, diferentes grados de serena expectación, entramos en el plano búdico. Y en el plano búdico hay lo que se llama los bienes inmortales, por ejemplo, el amor, la paz, la libertad, la sabiduría, la compasión. Y, digamos, en estado de contemplación, uno penetra en un lugar donde se abre toda la sabiduría de cómo son todas las cosas. Y de esa manera es como muchos escribieron obras sabias, los antiguos griegos,
o más actualmente, por ejemplo, el maestro tibetano, los libros azules, o incluso Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Mucho en los últimos tiempos, él decía que era su propia experiencia y las intuiciones que tenía, y a veces hacía referencia a que buscaba en los registros acásicos y podía leer el libro de los iniciados y demás, ¿no? Entonces, un poco, si nosotros nos damos cuenta de que la meditación no es una moda, sino es un proceso de ir transformándonos, conociéndonos y penetrar en lo más profundo, después de la meditación llega la contemplación. Que bien dice Patanjali, dice contemplación o samadhi, ¿no? Y el samadhi se da en el cuarto subplano del plano búdico, es decir, cuando en la serena expectación se va penetrando en los distintos subplanos, primero, segundo, tercero y cuarto, la cuarta iniciación, el samadhi y la contemplación son una misma cosa, ¿no? Que es un proceso muy avanzado en la vida evolutiva de un ser humano, pero llega después de la meditación. Entonces, no importa cuánto tiempo pasemos sabiendo que la contemplación y el Agni Yoga aparecen espontáneamente cuando tenemos éxito en el Raja Yoga, no es un motivo de preocupación. Saber que en algún momento se pasa de la meditación a la contemplación. Y bueno, vivir en serena expectación, como dice Carmen, en la vida cotidiana, no es fácil, como diría Arcano, nos faltan muchas vidas, miles de vidas, pero aunque no vivamos en serena expectación, un poco sabemos lo que es, ¿no? Estar viviendo en un estado de suprema atención, de silencio, y estar en comunicación con esa zona de donde vienen todas las cosas, ¿no? Con la sabiduría de la vida con mayúscula, y que nos permite ir viviendo cada instante en la manera en que lo que viene de adentro nos dice, lo que el corazón nos dice que es sabio, así vamos viviendo. Es otra forma de vida, ¿no? En términos bíblicos sería estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, no vivimos cotidianamente. Hay un video que dice, antes del samadhi, picar piedra, acarrear agua. Después del samadhi, picar piedra y acarrear agua. Es decir, eso para los que no tienen los grifos, que cuando uno abre el grifo sale agua, ¿no? Pero en algunas aldeas eso ocurre. Pero, es decir, quiere decir que la vida sigue igual. Lo que cambia es el estado de conciencia, ¿no? De vivir ya no en el mental inferior, sino en el mental superior, y también vivir en el búdico, en el amor y la sabiduría, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las noticias? Pues sí, la primera noticia es sobre una conferencia sobre Vicente Beltrán Anglada. Se titula Hacia la fraternidad oculta del corazón y será el foco de encuentro con muchos servidores que ven en Vicente Beltrán Anglada a alguien que dejó una enseñanza que todavía no ha sido comprendida en su integridad. Se va a realizar este miércoles, el miércoles que viene, 15 de noviembre, a las 16:30 horas de Argentina, 20:30 horas en España, hasta las 22 horas. La conferencia será online, por Zoom y en idioma italiano, ya que es la asociación Diana quien la organiza, la cual tiene su sede en Italia. Los relatores o conferenciantes serán el doctor Ades Zuane y la doctora Nicole Rubino. Es necesario, para participar, inscribirse hasta el 8 de noviembre, inscribiendo un email a la siguiente dirección: info@diana.it. Diana se escribe con DHY, diana.it, y así recibiréis el enlace de la reunión. La participación es gratuita. Y aunque sea en italiano, pues igualmente podemos participar, y no solo para aprender un poco más de esta lengua hermana, sino también se puede de esta manera activar la relación telepática con quienes están sintonizados con las enseñanzas de Vicente Beltrán Anglada.
Así que, bueno, será una buena oportunidad para conocer otros grupos, pero en la misma sintonía que los nuestros. Bueno, y tenemos otra noticia que es sobre el novilunio de Escorpio. En Luna Nueva destacamos la vida, obra y servicio a la humanidad de servidores destacados. El lunes 13 de noviembre a las 8 horas de Argentina, 12 horas en España, por Radio Mantra FM, se realizará esta meditación de novilunio y conversaremos sobre Steve Taylor y luego haremos la meditación. Steve Taylor es autor de varios libros de éxito sobre psicología y espiritualidad. Es el actual presidente de la sección de psicología transpersonal de la Sociedad Británica de Psicología. Sus libros incluyen títulos como El despertar del sueño, La caída, Salir de la oscuridad, La fuente esencial de la calma, El salto y Desconectados, su último libro, donde investiga y avanza sobre las raíces de la crueldad humana y de cómo la conexión puede salvar al mundo. Así que tomen nota que los esperamos el próximo lunes. Bueno, y ahora vamos a una pequeña pausa y luego retornamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Bueno, queridos oyentes, estamos en el segundo bloque del programa de hoy, que como ustedes saben es de la meditación a la contemplación. Y sin más demora vamos a leer unos textos y después vamos a terminar de redondear el tema entre todos. Así que adelante. Estudiante, se habla mucho del vacío de pensamientos. Incluso escucho a compañeros hablar en sus experiencias de cómo lo logran. Para mí no ha sido posible detectar el espacio entre pensamientos, pero, en cambio, me atrapa más fácilmente el mundo exterior. Sesha responde, depende de tu constitución mental. Hay quienes son reflexivos o contemplativos, pues su mente responde de una manera diferente cuando conoce. La mente posee infinidad de estatus sobre los cuales funcionar. Realiza el ejercicio de contemplar un paisaje tal como sueles hacerlo y luego simplemente cierra los ojos. Notarás inmediatamente la ausencia de contenidos mentales, pues la contemplación externa puede llevarte a su simetría interior de forma inmediata. Es un texto extraído del libro Meditación, Teoría y Práctica de Iván Oliveros, Sesha. Empiezo a descubrir lo que es la contemplación cuando a través de ella se va haciendo un camino dentro de mí, un camino que me abre nuevos horizontes, nuevos espacios en mi conciencia, hasta que llega un momento en que la contemplación es tan natural que se convierte en meditación, la vida entera para mí. Contemplar no es algo aparte de la existencia, es el ser mismo que da sentido a mi existir, el misterio que da sentido a la vida y que descubrimos en el silencio, es precisamente este. El conocer es el ser, con mayúscula. Nada se conoce sin contemplarlo. No hablamos de obtener informaciones parciales de objetos limitados. Hablamos del conocimiento que es sabiduría porque es ilimitado. Sabiduría es la consecuencia de la mirada contemplativa y la mirada da realidad, realiza y es creadora de realidades. La realidad verdaderamente no es sino una mirada. Cuando contemplo, no estoy haciendo algo aparte de lo cotidiano. Estoy realizándome, haga lo que haga externamente. La contemplación es la realización de mi ser. Al contemplar, me voy separando del yo imaginario y sus ilusiones, mientras me sitúo imperceptiblemente en la realidad que soy. Son párrafos del libro El silencio creador de Consuelo Martín. El silencio místico es el silencio interior, más perfecto que el de las simples palabras o deseos. Es el silencio de los pensamientos. Por eso la propia humanidad de Cristo y sus misterios son objeto de meditación, pero no de contemplación, donde el silencio sustituye al discurso. La meditación siembra, la contemplación coge. La meditación busca, la contemplación halla. La meditación rumía el manjar, la contemplación le gusta y se sustenta con él. Has de saber que es tu alma el centro, la morada y el reino. Miguel de Molinos, guía espiritual. Bueno, hemos agregado 3 autores más y me gusta cómo lo plantea Consuelo Martín, donde dice que el contemplar no está aparte de la vida cotidiana, y nosotros para hablar de la contemplación siempre imaginamos los monjes de Oriente que están contemplando o sentados en posición del otro y demás. En cambio ella lo pone como
una posibilidad de un estado de conciencia, que es el estado de serena expectación, y que se puede vivir con ese estado de contemplación en la vida cotidiana, ¿no? Y es un poco como manifestar el ser con mayúscula en nuestro diario vivir. Bueno, el estado de contemplación y el estado de meditación son cosas que existen y cada uno los va descubriendo cuando llegue el momento. ¿Qué más podemos decir para terminar de redondear este tema, ¿no? Del paso de la meditación a la contemplación? Entiendo que veremos la utilidad de la contemplación en la medida en que dejemos una actitud pasiva que se asocia bastante a los estados meditativos, sobre todo a las técnicas orientales, y seamos personas plenamente activas, o también decir plenamente conscientes del diario vivir. A mí me gustaría ver ciertos políticos del país teniendo una experiencia contemplativa interna y a ver cómo la pueden trasladar a su actividad. Sería algo digno de mención, pero claro, entiendo que tiene que haber una base muy grande para sustentar eso y todavía no existe. Sí, a mí me sugiere, cuando hablo, y no me he inventado el nombre, de meditación, tengo entendido de que hay meditación reflexiva y meditación receptiva o intuitiva, dos formas de meditación. La reflexiva, como dice la palabra, es que estemos con atención, siempre para que haya meditación tiene que haber atención, pensando, reflexionando, discerniendo los pensamientos que nos vienen, pues cuáles pueden encajar o no en ese objetivo que tenemos. Por lo tanto, se trata de usar la reflexión, pero no como habitualmente hacemos cuando la mente piensa en nosotros, piensa en nosotros o somos pensados, sino cuando nosotros decidimos pensar, elegimos pensar. Y la otra meditación es cuando no pensamos, meditación sin mente, como se dice, estar receptivos, se le llama así. Estar receptivos y atentos, pues equivale, según interpreto, aunque sea breve, a una cierta contemplación. Estar receptivos esperando algo que no sabes lo que es, la mente no interfiere, no está decidiendo, a lo mejor tienes información, pero al estar receptivos durante un momento puede venir. Yo noto que también hay una gran relación, y la he leído también, entre la ley de analogía y la atención. Vicente, recuerdo que insiste en sus escritos de utilizar ambas cosas, la atención y la ley de analogía, para descubrir el fondo esotérico de las cosas. Y esa ley de analogía, pues noto que se aplica, que no, sin buscarla, me viene con frecuencia. Con frecuencia estoy buscando los símbolos, la simbología, por ejemplo, de muchas cosas, de las artes, que es algo que en lo que estoy habitualmente. Descubrir qué nos están queriendo comunicar los artistas a través de la música, literatura, pintura, etcétera, etcétera, a través de las artes. Y entonces me viene sin esfuerzo, pues, la conexión, la apertura a esa comprensión. En ese sentido, parece que hay como algo que sin buscarlo, pues nos está llegando. Y entonces, como también en otros aspectos. Lo que pasa es que también considero que hay que estar abiertos y receptivos, por si no es una adecuada intuición. Es seguir abiertos, porque si no es una intuición, ese intento de seguir receptivos nos permitirá descubrir que no lo era, y por lo tanto ir acercándonos a intuir cada vez más, acercarnos cada vez más a la comprensión de las cosas, no dar nada por definitivo. Por lo tanto, estar abiertos, receptivos, como si estuviéramos dentro de un camino y nunca llegáramos a esa meta. Sí, no dar nada por sentado, estar abiertos intentando descubrir y profundizar cada vez más. Yo entiendo, y por simplificarlo un poco,
que la meditación se puede empezar desde el aspirante que tiene una aspiración espiritual, se empieza desde la mente concreta, y a medida que vamos observando esa mente es cuando podemos pasar a otros estados de conciencia u otros estados de percepción. Es decir, aquí tenemos un instrumento que a veces, bueno, lo nombramos muchas veces, que es la atención, también la palabra observación, y con esa observación atenta, sin juicio, sin una meta, sin una expectativa, simplemente observando, se va produciendo como un proceso de maduración interna. Esa observación es la que nos llevará de esa mente concreta a una mente abstracta, en la cual ya se trabaja sin formas. Entonces, como he dicho antes, es un proceso que posiblemente se inicia desde la personalidad, pero poco a poco se va sutilizando. Y es algo que ocurre de manera espontánea y natural si persistimos en la actitud de estar atentos y observantes. De pronto, pues, o gradualmente, esta mente concreta, que es la que constituía todo nuestro universo y nos apegábamos a lo que nos decía, va perdiendo ese poder, nos vamos desapegando en la mente concreta y van apareciendo otras perspectivas. En la medida que se produce ese desapego por medio de la atención y de la observación, estamos receptivos, como decía Rafael, a otras energías. Y como habéis nombrado, en ese estado de atención, que nos abrimos a una mente abstracta y a otros niveles superiores, ya aparece una vivencia cada vez más directa de lo que es la realidad, podemos decir el amor, o lo que es la lucidez, o lo que es la intuición. Aparecen unas certezas más directas, no porque la mente lo haya pensado o elaborado, sino porque es otra manera de conocer más allá de la mente concreta. Entonces, llegará un momento también en esa profundización, en la observación y en la receptividad, en la cual conocemos ya directamente porque nos unimos con lo observado. Y entiendo que eso es la contemplación, hacerse uno con lo que estamos observando y conocer de manera muy directa. Entonces, pues yo creo que hay estadios, que todos estamos ahí en ese proceso, que tenemos esa ráfaga de contemplación que, como habéis dicho, está muy unida a la intuición, y que por medio de esa observación nos podremos dar cuenta de cuando estamos funcionando con una mente concreta, si estamos cayendo en viejos patrones, si estamos repitiendo, si estamos realmente haciendo una meditación con delineamiento, si realmente estamos silenciosos haciéndola o estamos simplemente repitiendo palabras y no sabemos muy bien ni el significado de las palabras. En cambio, en la medida en que vamos ahondando en ese silencio y en esa unión con lo que es la energía más allá de las palabras, podemos darle muchísima más fuerza, incluso a una meditación delineada con unos mantras, con palabras, siempre que esas palabras surjan desde una actitud expectante, silenciosa, de unión con aquello que decimos, de una mente muy, muy abierta y receptiva, en unión con el corazón, que es el que sabe lo que hay más allá de las palabras. Entonces, como he dicho, es un proceso en el que todos estamos inmersos, podemos ir investigando y descubriendo cómo funciona nuestra mente y qué hay más allá de la mente que conocemos, de la habitual, y eso es muy interesante porque se abre una perspectiva, una visión nueva del alma, o una visión superior de cosas cotidianas que siguen sucediendo, pero las podemos ver de otra manera. Y en esa investigación, Carmen, se dice que, lo dice específicamente don Vicente Beltrán Anglada, que están los ángeles del silencio. Estos ángeles ayudan a sensibilizar la mente de los hombres, de todos los aspirantes, para hacerles receptibles al silencio espiritual. Entonces, en todo este
proceso, en este movimiento que recién comentaban ustedes, hay una presencia angélica que está ayudando al ser humano a realizar ese paso de la meditación a la contemplación. Y sea que utilicemos la meditación o que nos surja la contemplación, una nota que me parece interesante es que estamos realizando un servicio espiritual, porque ya sea que estemos invocando estas energías de luz, de amor, de voluntad al bien para todos los seres humanos, con una sinceridad profunda, como lo hacen muchísimos, diría miles de aspirantes espirituales, ya sea que estén practicando la meditación del silencio o que estén en contemplación, irradiando lo que son, siempre están prestando un servicio a la humanidad cuando surge de esa bondad del corazón y de esa invocación profunda de bien para toda la humanidad. Así que bueno, estemos atentos a cada día y este paso en algún momento lo iremos transitando con mucha naturalidad y siempre enfocándonos hacia ese servicio creador a toda la humanidad. Bueno, eso quería compartir. Bueno, hace un tiempo hablamos en un programa que se llamaba El Despertar Espiritual Colectivo y traíamos palabras de Steve Tyler de su libro El Salto. Él dice que en la actualidad, según estadísticas que hacen en Estados Unidos y en el Reino Unido, en Inglaterra, donde él vive, cada vez hay más personas que relatan experiencias místicas o espirituales, ¿no? Donde prácticamente podríamos decir que la contemplación está presente de alguna manera. Por eso, dejando de lado todas las creencias y todas las cosas que nos han dicho, en la medida que nosotros vayamos meditando de la manera que sea, se va produciendo cambios internos y podríamos decir también cambios externos, como podría ser el cerebro. El cerebro de los meditadores no es un cerebro igual a la gente que no medita. Se habla de la neuroplasticidad del cerebro, es decir, cada vez que ocurren cosas en la mente y en las emociones, el cerebro se modifica, hay áreas que se activan. Y más si hay un proceso de meditación donde ya entramos en el mental superior, se activan, se van modificando, sobre todo en las zonas prefrontales, áreas del cerebro que antes estaban inactivas. Y si el meditador, digamos, es persistente, esa modificación se va haciendo permanente. Entonces, lo que antes costaba llegar al silencio en la meditación, cuando hay una modificación del cerebro que acompaña al proceso interno, se entra rápidamente en estados de silencio profundo. Y como siempre decimos, Marcela dice que vivir en contemplación es un servicio, y sí, es un servicio porque estamos en contacto con zonas del plano búdico donde están los bienes inmortales, y al mismo tiempo no estamos en contacto con las emociones, las pasiones, los pensamientos agresivos, los pensamientos separatistas, porque estamos en otro nivel. Entonces ya no alimentamos egregores negativos, sino que alimentamos egregores positivos. Y eso solo es un servicio, porque mucha gente práctica que quiere ver cosas que se hagan, dice, ¿qué servicio está prestando a alguien que está meditando en silencio? Ya sea un monje que está en una caverna un montón de años, o un ser humano que medita y que su vida es casi silenciosa, aunque trabaje, pareciera que no le gusta pelearse con nadie,
y bueno, está irradiando una energía superior, ¿no? Y eso es un servicio. Así que, bueno, queríamos poner de relieve que hay un tránsito en algún momento del Raja Yoga al Agni Yoga y de la meditación a la contemplación. Después cada uno se las arregla cómo es ese pasaje, cómo es ese paso, pero bien decía Marcela, ella hablaba de los ángeles del silencio, pero también se puede hablar del ángel solar, que es un iniciado de todos los grados, y cuando estemos en meditación o cuando estemos viviendo en atención y en silencio, en serena expectación, el ángel solar nos va a ir diciendo con la voz del silencio cómo podemos encarar una modificación en nuestro interior y en nuestra vida completa, y ahí vamos aprendiendo, como los antiguos griegos, por intuición y por contacto con las cosas con las cuales nos hacemos uno a través de la contemplación. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esto de hablar del tema. Ahora vamos a la meditación. No, perdón, vamos al espacio de la
Es una invitación para recitar la gran invocación. Este viernes a las 9 horas de Argentina estamos invocando luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, si se suman, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y recordarles que podemos llevar tareas tan simples adelante como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y también recordaros sobre las meditaciones de silencio. Nos dice Ilie Cioara, en el silencio la mente humilde se hace universal, única forma de ser, manifestada como atemporalidad. Solo en esta sencillez descubrimos el tesoro sublime que desde hace milenios espera ser revelado. Dada la importancia de esta investigación, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se realiza los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 en España, por Google Meet. La meditación en sí dura unos 25 minutos. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Es una buena oportunidad para meditar juntos. Bueno, y antes de irnos, queremos decirles que el próximo miércoles, el programa de Sirviendo a la Humanidad, vamos a tratar el tema El plan de amor y de luz. Esto parece una cosa mística, pero para mí al mismo tiempo es algo muy práctico, ¿no? Cuando a la gente le preguntamos quiénes gobiernan el mundo, y bueno, a veces hay respuestas acerca de que las multinacionales, la gente rica que detenta mucho poder y mucho dinero, pero en realidad quien gobierna el mundo es un ser muy evolucionado que se llama Logos Planetario, que es como el espíritu de la Tierra. Ese espíritu de la Tierra o Logos Planetario está desde el momento de la creación del mundo, de cuando surgió en forma de una bola de fuego caliente que se fue enfriando y después fue adquiriendo más o menos el aspecto que tiene hoy y aparecieron los distintos reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal, hasta que después aparece el reino humano y bueno, este ser tan elevado tiene un propósito desde que lo ideó, tiene un itinerario, por decirlo así, evolutivo de distintas especies, distintos reinos, hasta llegar a una consumación de mucha perfección, ¿no? Por el proceso evolutivo. Y hay también lo que se llaman los maestros de sabiduría, de compasión y sabiduría, que ellos sí que viven en contemplación, en permanente contemplación, y cuando se reúnen en una meditación arrámica conjunta, ellos captan el propósito del Logos Planetario y elaboran un plan que es el plan de Dios, le llaman, pero en realidad es un plan de amor y de luz. De acuerdo al estado evolutivo, ellos ven que lo necesario a realizar son determinadas cosas o determinados aspectos que podría tomar el estado actual de la humanidad. Entonces hay mucha luz y mucha lucidez en el planteo de ese plan, y también hay un profundo amor, ¿no? Entonces cuando hay luz y amor, todo lo bueno y necesario surge. Relacionado con el amor podríamos tener la comprensión de la unidad de todos los seres humanos y cómo vivir en perfecta armonía las distintas naciones ayudándonos unos a otros. Y con la lucidez o la inteligencia podemos ver cómo se realiza eso. Entonces al principio parece algo muy místico porque sería el propósito de Dios generado en un plan, y al mismo tiempo tiene que ver con lo que puede ocurrir en la raza humana, en la humanidad, si esa luz y ese amor, esa inteligencia y ese amor
se hacen algo bien práctico y concreto en la vida cotidiana. Bueno, de esto vamos a estar hablando, ¿no? El plan de amor y de luz. Invitamos a todos a investigar durante esta semana qué significa eso. Bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta siempre.